Muchas gracias por estar presentes. Ya con varios fuimos compartiendo parte del día, de la mañana, clientes, amigos veterinarios, mucha gente de Biogénesis Vagó, en nombre de todos los que hacemos Biogénesis Vagó. Les agradezco por venir a acompañarnos. Mi nombre es Juan Cruz Muriel y soy el gerente técnico comercial de Biogénesis Vagó en Argentina. Y hace un tiempito, cuando empezamos a pensar nuestra propuesta para venir a Expo Agro, que es como lo que denominamos nuestro primer evento grande, donde venimos y traemos nuestra propuesta de campaña para todo el año y sobre lo que vamos a estar trabajando, empezamos a pensar por dónde iba a desandar la ganadería para Argentina, que es a quienes nosotros les ofrecemos nuestros productos y servicios. Y ahí fue donde surgió el nombre de Rodrigo Troncoso, que habíamos estado trabajando con él el año pasado y nos contaba un poquito hacia dónde perfilaba la ganadería. Así que, agarrándonos un poquito de eso, de imaginar un camino donde la exportación puede llegar a marcar el ritmo para la ganadería, diseñamos esto que llamamos Misión Posible, por dónde, cómo y con qué, tratando de atar las tres presentaciones que vamos a tener ahora a la tarde. Rodrigo nos va a mostrar quizás por dónde, Miguel quizás un poquito el cómo hacerlo, esto de cómo brindarle una buena sanidad a la recría para que sea eficiente y productiva, y finalmente vamos a terminar con una pequeña presentación del lanzamiento de una nueva vacuna para el mercado veterinario argentino. Así que les agradezco, los voy a dejar con Rodrigo Troncoso para que inicie su primer presentación, y así iremos continuando durante toda la tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias Juan Cruz, Vicky, todo el equipo de Biogénesis por invitarnos. Tengo que estar más atrás por la cámara. Yo que me quiero acercar para poder ver las caras y ustedes me vean estar acá. Bueno, espero que mi ansiedad no me lleve de vuelta a salir de la cámara. Bueno, un placer estar acá. Encima nos tienen con aire acondicionado, así que doblemente bueno. Creo que la mitad de la gente estamos acá sentados porque estamos frescos, así que eso es bueno. Y acá tenemos el título, ya en realidad hace una especie de nos adelanta toda la presentación, ¿no? O sea, es un spoileo, como decimos hoy, de lo que va la charla, con lo cual voy a arrancar directamente por eso, porque ya está todo escupido ahí con Juan Cruz y en el mismo título. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Les voy a invitar a ver un par de números generales macro, o me interesa unos fundamentales que hacen que creo que son la base de por qué podemos empezar a imaginar la exportación, que es algo que escuchamos siempre, ¿no? O sea, la exportación es lo que necesita la Argentina, la exportación. Digo, yo no vamos a discutir qué es lo que necesita la Argentina, sino vamos a tratar de ver por qué imaginamos que el negocio de la ganadería en los próximos años va a ir por acá y cuáles son las diferencias con otros años. Porque creo que eso es lo importante, porque ya el título lo hemos escuchado un montón de veces y nunca hemos podido salir de la misma trampa. Entonces, ya vamos a un par de números para empezar a imaginar esto de por qué este año es distinto. O sea, ¿por qué este año podemos imaginar algo distinto? Y ahí tenemos una estadística, van a ver, desde el año 1990 hasta la fecha, hasta el 2023, de lo que han sido las exportaciones de la Argentina. Y en los últimos 5 años el promedio ha sido 830.000, 822.000 toneladas. Si yo me voy para atrás de 1990, no van a encontrar ningún número superior a este. O sea, en la historia de la ganadería argentina no tenemos estos años, estos récords de exportaciones para nosotros. Pero no el pico de 800.000 toneladas, sino a mí lo que me hace la diferencia es que son 5 años consecutivos con exportaciones arriba de 800.000 toneladas. Entonces, a los analistas de carnes, cualquiera que se pone a jugar y ver números, uno cuando analiza algunas cosas siempre vas al pasado y decir, bueno, ¿qué pasó cuando estábamos como este número? ¿Qué pasó cuando en otro momento pasó algo similar? No tenemos para analizar una foto como esta, porque no puedo ir para atrás para ver qué pasó en otro momento, porque nunca tuvimos 5 años de exportaciones arriba de 800.000 toneladas en forma consecutiva. Cuando hacemos la relación exportación-producción, o sea, vamos al mismo, nunca tuvimos 5 años consecutivos donde la Argentina exportó el 25% de su producción.
no existe. Entonces, ¿y qué quiero decir con que no podemos verlo? O sea, imagínense un cierre de exportaciones, no podemos imaginar qué puede pasar, no es que va a pasar esto, pero para entender la dimensión, no podemos imaginar qué pasa porque el mercado, hay un 25% de la carne que producimos que se va afuera. Y eso es lo interesante. Y a esta característica le podemos sumar dos cosas relevantes. La realidad es que pasó con un gobierno que no tiene ningún problema con cerrar exportaciones y que de hecho los últimos años, desde el año 2021, las exportaciones en la Argentina estaban prohibidos cortes, prohibidas algunas categorías y cuotificado. Con lo cual, bastante bien que nos dejaron mantener en esas 800.000 toneladas las exportaciones, porque mantuvimos un ritmo que tuvo sus consecuencias. Desde el punto de vista del productor, obviamente la incertidumbre siempre fue alta, porque no sabía si iban a mantener los mismos ritmos, si un día te amenazaban con bajar un contenedor. Digo, desde el punto de vista de incertidumbre del negocio, estaba. Ahora, desde el punto de vista de las consecuencias, si es la palabra, de lo que significa estar con este nivel de exportación durante 4 años, se empezaron a ver, por ejemplo, en el peso de faena. A ver, estoy haciendo un poco de historia, pero después vamos a ir muy de lleno a lo que viene el año, ¿no? Históricamente a Argentina le pasa falta peso de faena, necesitamos más faena. Era la exportación, era una teoría, hoy lo podemos dar como algo concreto. Desde el año 2015 que viene creciendo el peso de faena año tras año, despacito, pero está relacionado con esto que vimos hace 4 o 5 años, que consecuentemente el 25% de lo que producimos se lo lleva a la exportación. Después podríamos discutir si es la vaca, que el volumen de vaca, todo. Pero la mentalidad o la expresión de la exportación está presente en la producción y ya tuvo su diferencia desde el punto de vista de los pesos de faena. Tuvimos un 230 kilos de peso de faena en el 2010, pero eso fue 2011-2010 con 37% de hembras en la faena. O sea, cuando hay mucha hembra en la faena, el peso de faena baja. Cuando hay poca hembra, el peso sube. Ese 230 que tuvimos en el 2010 estaba relacionado con una baja cantidad de animales en faena de hembras, porque ya habíamos matado el año anterior. Lo que queremos decir acá es, lo que está pasando estos últimos años fue con faenas normales de hembras, con lo cual podemos concluir que este peso de faena es estructural. Hay un crecimiento del peso de faena estructural en la Argentina. Acá lo tenemos separado por categorías. Si uno está viendo desde el 2015-16, consecutivamente el macho fue creciendo todos los años. Y obviamente eso está relacionado que atrás de ese novillo pesado que estamos haciendo hay una recría. Obviamente este 2023 se nos rompe un poco la ecuación, pero está relacionado claramente con lo que fue la seca, ¿no? Entonces, tenemos hace 6-7 años consecutivamente un crecimiento en los planteos de recría que nos permitieron también un crecimiento del peso de faena y todo eso traccionado desde una exportación muy clara. Avanzo un poquito más y vamos al otro fundamental para empezar a meternos en este año, ¿no? Estamos arrancando un año ganadero, o sea, en la zafra, ayer hubo un remate grande acá al lado, hoy hay otro, empiezan a moverse los terneros. Claramente la pregunta es cuántos terneros nacieron el año pasado para empezar a imaginar qué año de ganadería vamos a tener, ¿no? ¿Qué año ganadero vamos a tener? Desde el año pasado un montón de analistas tiraban números, podían ser 1,5 millones de terneros, o sea, es un juego, puede ser el 10% menos. Si consideramos el año pasado 15 millones de cabezas de terneros nacidos, estamos hablando de un 10% menos, 1,5 millones menos, o si quieren 7,5 o 5%. Es anecdótico, pero es interesante que si tenemos una caída en la cantidad de terneros o vamos a arrancar con medios terneros, sí claramente tiene un impacto en uno de los otros indicadores de la macro ganadería, que es cuántos terneros por vaca tenemos en la Argentina, ¿no? O sea, por un lado dijimos el peso de faena y el otro cuántos terneros. Claramente en los últimos años habíamos tenido un interesante movimiento, pero como el peso de faena que dijimos, 6 años consecutivos, acá ya hay algo estructural, en el tema de la cría es más difícil poder terminar de corroborar si eso era algo estructural o no, digamos. Fueron poquitos años. El año pasado, cuando uno hace la relación de cantidad de terneros sobre las vacas, fue un año récord en cantidad de terneros por vaca que tenía el país. Y obviamente este año es incierto todavía, creo que la publicación del Ministerio vendrá a mitad de abril, y ahí tendremos el dato cierto, pero cualquiera de los análisis, sea que perdimos un 10%, 7,5% o 5% de terneros, va a significar que nos va a caer esa relación ternero-vaca para el arranque de este año.
será un poco más, será un poco menos, pero a priori es lo que uno puede imaginar. Después ustedes pónganle la cuenta si son más optimistas, menos optimistas, pero a dónde iba la cuenta, o cuando estos eran números los hacíamos en octubre, noviembre del año pasado, ya empezando cómo arranca el año, vamos concreto a cómo arranca el año. ¿Qué significa cualquier caída? Significa que va a haber una tensión más por los terneros, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar con una zafra. Si hay menos terneros, hay dos consecuencias. Una, hay volumen total menor, y además, como tuvimos una faena de hembras más alto por lo que fue la seca, también es de esperar que tengamos una mayor demanda o una mayor retención por las hembras para poder recuperar lo que son los vientres que fuimos aflojando en los campos para poder liberar un poco campos. Entonces la primera foto que imaginamos de cortito plazo era, deberíamos estar esperando menos terneros, no importa si mucho o poco, y sobre todo capaz mucho menos hembras en el mercado para engordar, porque muchos productores van a querer recuperar un poco de stock que tuvieron que aflojar en los campos por lo que fue la seca. Estamos de acuerdo, que dice que voy muy rápido, estamos con el tiempo, y me interesa que más o menos no nos perdamos, para no hablar tanto número de ahí en el aire. Peso de faena venimos muy bien, obviamente la seca te pone un traspié y empieza a definirse en este año de la zafra, en estos meses, cómo arrancamos el año en cuanto a la cantidad de terneros. Esas son las dos fotos más importantes para empezar a definir qué imaginamos. Ahora bien, ¿dónde estamos parados y qué es lo que va a definir esto de la famosa exportación o no? No nos vamos a poner a hablar de clima, pero sí quiero que el título quede. O sea, obviamente, cada vez más profesional todo el mundo, son los mapas que miramos, no solo para agricultura, para ganadería, que van definiendo un poco qué factibilidad, qué posibilidad de pasto vamos a tener. O sea, no podemos escaparle. No se ve un año malo, o sea, no terminamos nada bien, no arrancó cuando queríamos que arranque, pero ya empezó. Cuando ven el mapa más de la izquierda, es el agua útil, ya en la zona pampeana y un poco más al norte ya empezamos a tener agua en el perfil, y los pronósticos no son negativos para adelante. Es dato, no para hablar de eso, es obviamente todo lo que hablemos hoy va a estar condicionado siempre por lo que es el clima y qué termina pasando con el clima. Sobre todo si queremos pensar en cómo impactan las recrías, cómo impacta esas recrías después en la exportación. Si queremos recrías, obviamente vamos a necesitar una discusión de cómo van a estar los verdeos, cómo están las pasturas, y la única incógnita, si queremos poner acá el primer semáforo amarillo en cuanto a lo que es pasturas, es el tema fertilizaciones. Todo un tema, todos los que están en tema saben lo que están valiendo, después podemos ver relaciones de precios, pero no está barato, digamos, y es uno de los puntos débiles que tenemos en esta pata de imagino recrío, o sea, cómo fertilizar ahora con los valores que estamos teniendo para los fertilizantes. Vamos al valor de la invernada, pasar 3-4 números rápido para después llegar a una conclusión y entender un poco la dinámica. La idea es compartirle datos para después poder hablar juntos y entender la visión macro. Los terneros acá, los precios están en precios constantes, con lo cual es comparable todos los años, o sea, los 2.270. A ver, el número que está con un círculo aparte es de esta primera semana de marzo. Los 2.276 es la primera semana de marzo y el 2.208 es todo el promedio de febrero. Para que tengamos una idea, acá más las 4 o 5 la pueden leer igual. La última semanita de precios y lo que es el promedio de febrero. Eso es todo comparable, los precios con el 2021, 2022. O sea, para que se entienda, en el 2022, en marzo, el ternero estaba valiendo a plata de hoy 2.750 pesos. Es todo comparable porque está todo corregido por inflación. Estamos con valores de invernada por arriba del promedio de los 2015-2019, obviamente arriba de lo que fue el 23, arriba de lo que fue el 20, por debajo todavía el 21-22. Esa es un poquito la foto de la invernada, lo que es febrero. Movimiento de terneros, este es otro dato general del SENASA que publica cuántos terneros se fueron moviendo mes a mes. Tenemos, obviamente, comparado con el verano pasado, un 17-18% menos en enero y febrero de movimiento, pero el año pasado estaba marcado por la seca. El resto de los años, el enero de este comparado con años anteriores, no es muy dispar la cantidad de terneros que se movieron. ¿A dónde va este dato? No es compras-ventas, es cuántos animales terneros invernadas se movieron en Argentina. Es un indicador del movimiento de invernada que vayamos teniendo. Es uno de tantos indicadores que vamos utilizando. En febrero puede que haya una corrección todavía de los datos publicados en el SENASA, pero está por debajo de lo que fue en los últimos 4 años de lo que mueve de invernada a la Argentina. Vamos al gordo, muy rápido, 2 categorías. Vamos al novillito, que podría ser el de mercado interno, hasta 390 kilos.
Fíjense lo mismo, 1.790 pesos para lo que fue febrero promedio, 1.890 arrancó estas semanas de marzo y muy parecido a la cría. No comparable con el 21-22, por arriba de nosotros el resto de los años. Para el novillo pesado de exportación, lo mismo, fíjense, esto está en kilo de carne, 3.450 esta última semana, y acá sí vamos a empezar a meternos un poquito más en el tema que decíamos recién de exportación. Ahí sí vamos a ver, a la derecha van a ver el gráfico en dólares. Ese 4.15 es en dólar oficial, ¿tá? Y arriba vamos a ver cuánto vale el kilo de carne para la industria uruguaya, brasilera o para la paraguaya. Ahora bien, es dólar oficial para poder utilizar todos los años, pero podemos hacer una cuenta distinta y decir, bueno, ¿cuánto vale en dólar exportación? Ustedes saben que la exportación tiene un dólar que es 80-20, 80 el oficial, 20 el contado con liquidación. Bueno, si yo uso ese dólar, ya la industria está en 3.98. La industria, me refiero, es a lo cuánto compra la carne la industria frigorífica, que después tiene que salir a exportarla y competir con los países de la región que está allá arriba. Si les mejoro un poquito la cuenta, ahora, si le pongo las retenciones, el 9% que todavía tiene la carne vacuna, estamos hablando de $4.35. Si se ven un poco, todavía con falta de competitividad para lo que es la región ese novillo, si seguimos teniendo la brecha o el dólar un poco atrasado o las retenciones, o todo junto, ¿tá? Es el otro semáforo amarillo que podemos tener en cuanto a la exportación. ¿Me vienen siguiendo? Vengo muy rápido, las dos cosas, ¿no? Me siguen y vengo rápido. Después les prometo que hago un resumen de todo esto rápido como para poder entender un poco toda la película. Vamos a las relaciones. Las relaciones de precios, fíjense, para lo que es ternero liviano con novillito de mercado interno, o si quieren un ternero recriado para lo que es exportación. No está lejos de 1.23 para febrero, hay que ver qué pasa con marzo, pero claramente la invernada a partir de marzo empieza normalmente a aparecer mayores volúmenes y deberían los precios empezar a bajar, o es lo que en general se espera cuando hay una mayor oferta. La gran discusión será, ¿habrá mayor oferta o no oferta en esta zafra total? Claramente no imaginamos, en esto azul, en el 23, a partir de febrero o marzo tuvimos una relación 1-1 entre el gordo y la invernada, que fue inédita. Digo, si acá tenemos estadística del año 2015 para acá, nunca habíamos tenido 4 o 5 meses del 1-1, pero obviamente otra vez relacionado con una situación excepcional de la seca. Estamos arrancando un año, 1.23, un poquito por arriba de los promedios, pero nada del otro mundo para lo que es la época del año. Ahora bien, con respecto a la alimentación, sí, en la alimentación, si yo me escuchaba, nos juntábamos a charlar esto en octubre, les hubiese dicho, che, la expectativa es que esté picante la comida el año que viene, uno imaginaba no retenciones, o sea, había un montón de factores que ahora vamos a hablar, que hoy no pasaron, pero nos estamos encontrando con que el maíz bajó, la soja bajó. Entonces fíjense las relaciones promedio de los últimos 5 años para comprar un kilo de novillo, con un kilo de novillo, ¿cuántos kilos de maíz? En promedio eran casi 10 kilos, hoy estamos comprando 13, para el liviano también 10 kilos con 12 y estamos comprando casi 12 kilos. O sea, eso es directamente el negocio de lo que sería comprar maíz. Y si vamos a las distintas, no los quiero aburrir con un montón de gráficos, pero acá lo pueden ver, tenemos para las relaciones para lo que es soja, para lo que es afrechillo de trigo, para lo que es un concentrado o pellet de girasol. Fíjense, todos en los últimos 2 meses pasaron la barrera de las linitas de punto. Por si no ven bien, la linita de punto es el promedio de los 5 años. ¿Cuántos kilos necesitaba para? Bueno, estamos todos por debajo. Todos por debajo significa claramente la alimentación se fue acomodando en todos los insumos. Entonces, la invernada está por verse, pero a priori uno esperaría una invernada cara con respecto a los últimos años, por una falta posible de terneros, o por lo menos mínimamente de hembras, para reponer las hembras que se liquidaron el año pasado. Eso es dato. La alimentación mejor parados de lo que hubiésemos imaginado en su momento, pero vamos al otro factor que va a determinar un poco qué negocio imaginamos. ¿Qué es el mercado? Digo, ya que estamos hablando de cómo variaron los precios al consumidor en un año, en 12 meses. Si se fijan, el pollo entero de febrero a febrero, son 13 meses en la cuenta, aumentó un 450% el consumidor.
Y después lo que es carne vacuna, pechito de cerdo y el IPC, o sea, lo que es la inflación o para precios al consumidor, todo muy parecido. Perdón, el pechito de cerdo ahora está en 344 la variación, pero lo que es carne vacuna e inflación, 385, 392. ¿Qué quiere decir? O sea, los precios del corte acompañaron de la carne al consumidor, vinieron acompañando durante 13 meses a la inflación. Eso no significa que nos haya ido bien al productor no a lo largo del año, depende del momento que pasó, pero la data, lo que quiero transmitir es, el precio de la carne de hoy tiene por lo menos un año de inflación y empardó con inflación. Ahora, si arrancó hace un año atrasado o no, es otra discusión. Pero es dato, o sea, 13 meses acompañaron o terminamos con igual que la inflación. ¿Y qué me interesa de esto? Este es un indicador que usamos, podría ser otro. ¿Cuántos kilos de carne puedo comprar con un salario mínimo vital y móvil? De vuelta, el salario no es un promedio de salario de la Argentina, pero es un indicador más. El salario mínimo vital y móvil al marzo de este año es de 200.000 pesos y ustedes pueden ver, los últimos 5 años con ese salario la gente podía comprar 45 kilos de carne. Hoy estamos llegando a 34 kilos de carne vacuna. Si lo transformamos en pollo, históricamente o 5 años son 142 kilos de pollo, hoy la gente puede comprar 100 kilos de pollo con ese salario, o en cerdo estábamos en 60 en los últimos 5 años, y este año o este mes podría estar comprando 53 kilos. ¿Resumimos hasta acá esto? Bien. Mercado interno, claramente no estamos arrancando de los mejores años que uno puede esperar para lo que son los salarios, con la inflación que tenemos y con el panorama que se tiene o que se imagina de la situación económica de la Argentina y de la expectativa que hay, que es un enfriamiento de la economía, de que va a estar complejo que los salarios acompañen, porque entendemos que la estrategia con una gran parte de la población es un congelamiento de salarios, sea del Estado, de lo que son empleados públicos, de lo que son jubilaciones, de lo que es planes, o sea, porque muchas veces encima a veces uno disocia que los planes, que esto, pero el plan al final del día de manera indirecta va a nuestro producto. O sea, la carne es un producto de consumo en la Argentina masivo, si quieren llamar, que llega a la gente y la gente tiene, o sea un subsidio, o sea la energía subsidiada, parte de la plata que tiene de su salario, sea en blanco o no en blanco, va a comprar carne. Si se empiezan a ajustar todos los otros factores, hay un plan menos, me congelan el salario, me sube la energía, algo tenés que ajustar, o sea, porque no te alcanza. Bueno, claramente la carne es un factor donde se puede ajustar. Podés negarte más a ajustarte, pero en un momento te ajustás. Entonces, ese sí es un factor clave a la hora de analizar el año que imaginamos. Salvo que alguien imagine otro año, porque obviamente todo puede cambiar, pero es una foto que ya se está viendo cómo se atrasa la cantidad de kilos que puede comprar y es una foto clara de lo que se imagina para los próximos meses si continúa los ajustes que se están planteando. Entonces, casi que les diría que eso no se toma como una incógnita, sino se toma como un dato. Entonces, parte de la foto que imaginamos es decir, bueno, todo lo que estamos diciendo, vamos a comprar un ternero para el mercado interno de esos de 390 kilos, ¿cómo jugamos en ese negocio? Es comprar un ternero, hoy no en el 1 a 1, no 1 a 10, sino 1 a 23, 1 a 24 en la relación con el ternero mercado interno, con una expectativa de compro hoy para encerrar hoy para vender dentro de 3-4 meses, ¿no? Entonces, ahí ya se me arma un incógnita, decir, bueno, ¿qué va a pasar con el precio de ese novillito? A ver, no es una incógnita nueva, la tenemos todos los años, pero obviamente este año en la situación de economía, de la macroeconomía, me pone una situación de alarma de tratar de entender qué puede pasar. Sumemos además que el mercado interno en general, o sea, todos esos animales que entran a corrales de la zafra, o sea, todo lo que puede ser un matarife, había un producto que era el premium, digo, ¿cómo es la ganadería en general? ¿Cómo conocemos? Digo, la zafra viene, lo que es cabeza del ternero, lo compra el novillero del oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, compraba ese ternero macho cabeza para recriar en los campos, y después el filotero del mercado interno, matarife, obviamente se va acomodando en las ferias, compra macho y hembras, compraba las hembras, digo, con unos centavos más barato. La realidad es que esa hembra es la que no va a estar en el mercado, o sea, es la que imaginamos que no va a haber en cantidad si vamos a estar reteniendo algo. Entonces, el que quiera jugar, aunque sea para el mercado interno, va a tener que salir a competir contra aquel que va a comprar el macho para una recría.
Entonces ahí la puja esa que a veces dejo que compre el novillero, compra las primeras cabezas y después compro la hembra o lo que queda de macho, y no va a ser tan clara la diferencia de marcado partido. No sé si va a haber tanta diferencia entre macho y hembra para la situación de hembras que imaginamos que pueda haber. Entonces se arranca un dato importante de la complejidad para entrar en un negocio de corto plazo. Si le sumamos la incógnita del dólar, no la metí en la cuenta hasta acá, pero obviamente la cuenta del dólar no es que es el factor determinante para tomar una decisión, pero sí está en la cabeza de todos ustedes en algún momento, che, ¿hay otra devaluación o no hay otra devaluación? Más allá del ajuste que puede haber de tipo de cambio, de a poco, decir, che, nos vamos a tener 8.60 desde diciembre, enero, febrero, con inflación de 20 o 25, 20 y 15, 18 para febrero. ¿Qué va a pasar con ese dólar y qué significa? Más allá de lo que significa en la alimentación, es que va a significar si yo compro terneros hoy, o sea, estoy enterrando eso a dólar y voy a salir en 3 meses y me devalúa, ¿qué me pega? Porque una cosa es una devaluación. Todos los estudios que tenemos es, en la ganadería en 8 o 9 meses, en promedio de los últimos 15 años, el novillo terminó acompañando el precio del dólar. Depende en qué momento fue la devaluación, si tardó más o tardó menos. Si es en un momento de sobreoferta de gordo, tarda más. Si en un momento de faltante, tarda menos. Pero termina acompañando. Ahora eso, si le das 6, 7, 8 o 9 meses de gap para escapar. Ahora, entrar en un negocio hoy y salir dentro de 2, 3 meses, estás asumiendo un riesgo que no digo que se tome la decisión en base a eso, pero es un dato que se pone en la cuenta. Entonces, recapitulando, terneros salados, picante o con mercado de tensión, alta incógnita con respecto al precio del mercado interno, y nos encontramos con la exportación que estaba mostrando que venía a un determinado ritmo interesante. Y no hablamos de los precios del último año, pero si ustedes hacen memoria, yo les diría que todo el año pasado la exportación fue marcando bastante el ritmo del precio del gordo. Les diría que por lo menos en enero del año pasado, cuando pegó un salto, si se acuerdan, a mitad de enero, 16 de enero, saltó 30 puntos la hacienda. Lo primero que disparó fue el novillo pesado. Lo mismo nos pasó en agosto del año pasado. Hubo un salto de 20, 30 puntos y el primero que corrió el precio fue la exportación. Lo cual, imagínense, el año pasado la exportación fue marcando el ritmo del precio. O sea, históricamente, o por lo menos en los últimos 15 años, todos sabemos que el ternero vale más que el novillito de 380 vale más que el novillo de 450. Bueno, se rompió el año pasado, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? El año pasado tuvimos, vale lo mismo el de 450 que el de 400 y que el de casi 390, no había diferencia por kilo. Y estábamos hablando de un escenario con restricción de exportaciones, con un tipo de cambio atrasado, más las retenciones. Podemos discutir después si todo lo que salía estaba blanqueado, si había parte que quedaba afuera y la traían por otro. Podemos buscarlo alguna vuelta, pero la realidad es que en ese contexto las exportaciones marcaron el ritmo. Si vamos a un contexto actual, con el gobierno actual, podemos tachar alguna de las incertidumbres. Yo no sé si el gobierno de Milei va a lograr dolarizar la Argentina, no sé si va a sacar la ley ómnibus o no la va a poder sacar, habrá que ver qué acompañamiento de diputados, de senadores y de todo lo que queramos imaginar. Pero cuando vamos a este negocio, hay un tema que sería lo último que puedo imaginar, es que me cierren las exportaciones porque aumenta el precio de la carne. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Con el otro gobierno podía estar en 850.000 toneladas, pero sabías que en cualquier momento, si pasaba algo que no le gustaba, podía bajar a 0. Y eso era dato. Después uno, si quería hacer un novillo pesado y llegar el día ese y estabas en 0 las exportaciones, tenemos que ver qué hacíamos. Es difícil imaginar con la ideología del gobierno actual que vaya a pasar ese extremo. De vuelta, no firmo que consiga la ley ómnibus, no firmo que dolarice, no firmo que reduzca el 30% del Estado o lo que sea. Ahora, casi que sí firmo que nunca van a tocar las exportaciones porque van contra, o sea, ahí sería directamente, no quedó ningún tipo de ideología de libertad y que plantean. Entonces ya tenemos un dato, que si el año pasado con restricciones la exportación marcó el ritmo, este año con un tipo de cambio que debería ir acercándose, la brecha debería ir, más allá de lo que pasó estos meses, se vuelve a achicar la brecha en estos días, y no me meto en retenciones, no ponemos el factor de retenciones, que no imagino que en el corto plazo, por lo menos para los cereales o algo, puedan manejarse, pero sí
que la exportación vaya teniendo cada vez más mercado en cuanto a volúmenes. Después podemos ver el precio internacional, si hay buena expectativa, está en los promedios, no hay ningún salto grande, pero por lo pronto, desde el 1 de enero de este año no tiene ninguna restricción. El exportador puede integrar a los animales como quiere, puede vender el corte donde quiere, como quiere, y cuál es el mejor negocio para poder transmitir ese precio al novillo. Con lo cual, ese escenario es muy optimista desde ese lugar. La única expectativa que puede estar discutiéndose ahora es cuándo, si se devalúa o no, y esa devaluación se le llega a dar más competitividad a nivel internacional. Pero el dato es, la exportación debería seguir creciendo, sobre todo que si uno analiza del 2018, 17 a hoy, hizo la industria muchas inversiones en la principal limitante que teníamos, además de la política. La principal limitante para exportar a la Argentina, además de la política, era el frío. O sea, la capacidad de frío y de congelado de la industria argentina estaba limitada o estaba pensada para lo que era el mercado argentino desde el 2005 y el 2020 o 2015, que estaban restringidas las exportaciones. Entre el 2016, 17 y hoy, no tengo el número de datos todavía, ojalá que algún día lo publiquen, pero ha habido mucha inversión, por lo menos la principal industria exportadora, todos mejoraron su capacidad de frío y congelado, con lo cual la Argentina tiene mayor capacidad real de congelar y enfriar para exportar. Con lo cual, eso es parte del escenario que estamos analizando. La exportación en ese sentido y la contra del mercado interno que estamos hablando, es decir, dónde ya salgo a vender este ternero o este novillito, a qué mercado y a qué precio voy a vender con la expectativa que tenemos del mercado interno. ¿Me siguen hasta ahí? Y obviamente al final del día es la competencia que va a haber entre esos dos mercados de para quién le produzco para el pesado o le produzco el liviano para el mercado interno. La única ventaja que creo que tiene el mercado interno es que esa decisión se te toma en el día 1, ahora en la zafra, y ya una vez que te jugaste un mercado interno, medio como que si ya lo embalás al ternero para terminarlo con 3.50, 3.80, 3.90, ya no podés saltar al otro mercado. Pero si no fuese por eso, diría que sería muy difícil al mercado interno llegar a competir cuando llegas a 4.40 y tener capacidad de pago por ese novillo que sí va a tener la industria frigorífica exportadora. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguien ve alguna otra película de esto que estamos charlando? Bueno, y todo esto obviamente conlleva que el productor tiene que hacer su tarea, digamos, de lo que es la recría. Sea que es hacienda propia, ternero propio, o si salimos a comprar terneros en estas zafras para salir a recriar y estar encerrando octubre, noviembre del año que viene, de este año, para estar vendiendo en el 2025. Entonces, esa es un poquito la película muy rápido y con datos gruesos de lo que estamos imaginando. Sobre todo, de vuelta, que quiero insistir porque no está en los diarios, pero son 5 años consecutivos que estamos exportando el 25% de la carne y es totalmente inédito para nosotros y obviamente es un fundamental porque ya está muy metido en la matriz productiva este novillo. Con lo cual, y la industria ya está insertada en los mercados, podemos ir mejorando, pero es un gran salto. Les diría que como única alarma amarilla o semáforo amarillo para lo que es la exportación, pero ya es algo mucho más para discutirlo más adelante, podría ser qué pasa con la Unión Europea y con la obligación de los animales certificados que vienen de zona, no sé si lo escucharon, libre de deforestación. Hoy estás en la pampa húmeda de Buenos Aires, te diría no es un problema, si estás en la pampa estaría más preocupado, si estoy en Santiago del Estero estaría más preocupado, porque lo que la normativa, no sé si escucharon, es a partir del 1 de enero del 25 tiene que venir certificado que ese animal nunca en su vida pasó por un campo que fue deforestado del 2020 para acá. Ahora, si yo voy a vender un novillo en enero del 25, es un ternero que nació el año pasado. Con lo cual ya tendría que estar certificado de qué campo salió. De vuelta, lo pondría como único signo de pregunta de si la Unión Europea termina prorrogando algo o cómo va a ser el sector privado. Podría llegar a meterse el Estado, pero es una normativa privada, para certificar en el 2025 algo que tengo mis dudas, o casi tengo mi certeza, que no se ha hecho la tarea aún. Y de vuelta, si vos vendés un novillo en el 2025, es un novillo que está saliendo en la zafra actual, que es un ternero que nació en la primavera pasada, con lo cual ya tendríamos que tener certificado en qué campo nació y que ese campo no deforestó. ¿Se entiende? Pero bueno, les diría que
no es la sombra, no es una nube enorme, pero es un pequeño signo de interrogación que me pondría decir, bueno, ¿y qué pasaría con un solo mercado, que es la Unión Europea? Digo, seguimos con China, seguimos con Israel, seguimos con Chile, seguimos con Estados Unidos, y ojalá sigamos negociando los mercados que nos faltan, como puede ser Corea o Japón, y se sigan avanzando en las tratativas. Pero un poco la invitación y la charla que habíamos planteado con Juan Cruz era esto, un pantallazo general, no volverlos locos con números, sino con conceptos. Los números los necesito para poder ir contando esta película de dónde estamos parados. Pero bueno, creo que, ¿cómo estamos en los tiempos? ¿Venimos bien? ¿Te respeté lo que me pediste de la media hora? Tengo que verlo, y ahí estamos. No sé si lo respeté el señor de la cámara. Yo creo que cuando vaya a ver el video del señor no va a ver nada. Pero bueno, será problema del señor el que tenga que editarlo mañana y no mío. Muchas gracias por el tiempo. Cualquier duda, no sé cómo lo van a dejar, Juan Cruz. A mí en lo personal me gusta el acelere que tiene Rodrigo para contar las cosas, porque transmite mucha energía en ese sentido y mucha confianza en lo que está diciendo. No, la idea era poder, sí, lo apuré un poquito, digo media hora, porque a las 5 nos teníamos que ir, afortunadamente después de nosotros no viene nadie, así que nos podemos quedar hasta las 6 de la tarde si queremos, pero tampoco lo vamos a hacer tan largo. No sé si tenemos otro micrófono, si hay alguien que tiene una duda, una consulta que le gustaría hacerle a Rodrigo, hacemos una, dos preguntas. No preguntas, se acabó acá, muchas gracias. Dale, me encanta. No, para que vamos a hacer una preguntita. Una pregunta. Para. Una señora te levanta la mano. Claro, casi 100% de acuerdo con todo lo que Dice que dije todo perfecto, que está todo bien. Gracias por todo. La pregunta que te hago tiene que ver con el último, porque está clarísimo que llevamos el 25%. Ahora, parece que hay un dato importante. ¿Cuánto va a llegar el programa monetario? El último concepto que ojalá se siga la línea. Hola. Ojalá se sigan abriendo mercados, ojalá Corea, ojalá Japón, ojalá el sudeste asiático, ojalá México. ¿Cómo ves eso? Vos estuviste tanto en el ámbito privado como público. ¿Cómo ves nuevos convenios en el marco país? ¿Cómo ves los exportadores yendo hacia ahí? También sin números, sino como concepto. El gap de precios no lo pusimos hoy, pero los gap de precios es difícil evaluar la Argentina en precios del último año, porque está claro que la exportación hizo un montón de juegos para poder dejar dólares afuera, con lo cual esas subfacturaciones que no está saliendo en ningún lado quedan, digamos. Capaz que el precio de la Argentina, si uno lo ve contra otros años, decir, che, qué bajo que vendimos este año, no sé cuán real fue eso, digo. Ahora, con respecto a las negociaciones, hay dos datos. Diría que Corea y Japón, que son mercados lentos para negociar, acá tenemos a Jorge, cuyo estuvo 2 años como presidente de SENASA, con lo cual lo tiene más claro que yo, les diría, es muy lento y obviamente son negocios apetecibles, pero es una parte de la película. La otra parte de la película que creo que le toca a la Argentina y que tenemos como deuda son los tratados de libre comercio y los tratados arancelarios. Digo, porque una cosa es el sanitario, que es el que tenemos acostumbrados los productores a escuchar, que me está faltando a nivel mundial fuerte esos dos sanitarios. Ahora, nosotros competimos en China con Australia, que Australia va a cero aranceles de entrada en China, y nosotros creo que nos da 15, 18. Con Estados Unidos tenemos que pagar, solo tenemos 20.000 toneladas y el resto tenés que salir a pagar una fortuna de aranceles, y nuestros competidores entran capaz que Estados Unidos gratis. Lo mismo que la Unión Europea, tenemos la cuota 81 que entra con 0 arancel, la cuota Hilton que entra con 20 y pico % de arancel, y tenemos ahí pendiente el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur, que nos duplicaría las cuotas con arancel 0. Digo, creo que ese es el más difícil que tenemos, porque somos un bloque, pero creo que sería, si vos me decís en los próximos 5 o 10 años,
la tarea de la Argentina sería poder negociar tratados de libre comercio o bajas arancelarias para mejorar la ecuación del negocio y de competitividad. Los sanitarios faltan esos dos, pero creo que haríamos más diferencia con un tratado de libre comercio con algunos bloques o con algunos países que lo que podemos llegar a sumar después en un Corea o un Japón. Bienvenido todo, pero me interesaría ver más una cancillería tratando de negociar con bloque lo que son aranceles. Bueno, Rodrigo, no, rápido. ¿Cómo ves que se adapten o se van a adaptar los consumeros con el tema troceado? ¿En algún momento va a llegar eso? Si no, siempre está la brecha entre la exportación y el consumero a distintas categorías. A ver, yo creo que es un año muy particular y creo que mucho consumero, hoy lo hablábamos con Miguel cuando veníamos para acá, sin que el gobierno meta mano, yo creo que va a ser un año en donde el que va por la banquina ya no tiene más por dónde ir. Y me parece que la competitividad de la industria exportadora, con troceo o sin troceo, yo la imagino tan alta que el matarife consumo interno más ineficiente, más chiquito, quede afuera. Con lo cual eso, imagino que voy a ir limpiando el mercado, imagino que los matarifes más grandes de a poco, ahora, la media res existe y es ineficiente, digo, no me importa después si está prohibido, digo, es ineficiente, pero existe. Si existe algo ineficiente, mi opinión personal es porque hay algún lugar donde estás ganando plata que no es en el sistema teórico normal. Eso es la informalidad. La competitividad de la exportación para este año que yo le imagino, creo que le va a poner un coto a la informalidad de alguna forma. No te digo que vamos a ir 100% ni mucho menos, pero se va a acomodar un poquito a la fuerza, digamos. O sea, vas a tener la media res como informal, otro estándar sanitario, lo que quieras, pero el precio de compra que va a tener y el escenario lamentable que imagino para el mercado interno, creo que va a pegarle un empujón interesante de acomodar un poco esa competencia. No imagino a corto plazo ir a un troceo de un día para el otro. No es algo tan fácil, es parte de una charla, creo. No, está bien. Yo quería preguntarte, vos dices que hay un 25% de exportación establecida. Eso más o menos todos los años no vamos a tener precios más altos. Pero el consumo interno, yo tengo miedo que haya una reducción del consumo interno. ¿Cómo lo ves vos para el tema? No se escuchó, pero me pregunta sobre el respecto del 25% de exportación, como que ya es una base ganada y que le preocupa obviamente el 75%. Creo que es parte de lo que le decía recién. Yo imagino que el mercado interno va a ser un mercado muy pesado, va a estar muy complicado a priori que tener buenos precios de gordo. O sea, en el contexto que estamos hablando, digo, o sea, el mercado interno, la gente no va complicado con el salario, complicado con la inflación. Por más que se acomode la inflación, todavía falta el aumento de los costos de transporte, falta todavía la luz, el gas, la energía, con lo cual todo eso son pesos que no llegan a comprar carne. Entonces, el mercado va a seguir existiendo. Yo no creo que con la capacidad de compra que uno quisiera o que uno necesita para poder comprar un ternero de 200 kilos, meterle 100 kilos y venderlo con 300. La gran pregunta acá es decir, che, yo tengo que vender el de 320 kilos gordo a un precio tal que compense los 200 que compré caros, que es el ternero que compro, y el alimento que le metí. Creo que la única escapatoria que tiene por ahora es que el alimento está barato. O sea, con respecto a la relación de precios, se entiende, ¿no? Que no es al infinito. Digo, si mañana el mercado internacional cambia un poco para arriba, se complica, hoy hablábamos de la guerra, Europa o algo, se complica y me mueve el precio del grano, o una devaluación en el mercado interno, que pega en el grano de un día para el otro, pero no te pega la carne de un día para el otro, y todavía puede complicar un poquito más el escenario para la producción del mercado interno. Sí, con respecto a que la exportación se está poniendo en un nivel ya en los últimos 5 años, como decía, por encima del 25% de la producción. La genética, o comparando con los países competidores nuestros, Brasil, Estados Unidos, en la cuestión exportadora, ellos faenan con un tamaño mucho mayor del peso de faena, o sea que competitivamente son superiores con respecto a la competencia internacional. Nosotros genéticamente fuimos orientando, me parece, nuestros rodeos al consumo interno debido ya a que priorizaban los gobiernos anteriores de ese consumo y castigaban la exportación.
¿Habrá que hacer alguna especie de política para mejorar la competitividad en ese aspecto? Está buena la pregunta. No sé si querés una política, pero no soy especialista en genética y creo que hay gente que puede saber más. No creo que tengamos genética para llegar a 600 kilos. Digo, eso está clarísimo que es de 600 y capaz que me corrige acá después ahora Miguel, pero no me imagino de 600. Creo que somos competitivos. La industria te pone como piso de 450. Obviamente quisiera más kilaje, pero obviamente entienden que no lo consiguen con facilidad. No sé si en los últimos años nos especializamos en el mercado interno. Creo que Argentina no se especializó en la exportación casi nunca, digamos. Cuando uno mira los números, no tuvimos una especialización en exportación. Y casi toda la genética y la inversión en genética estuvo puesta en la productividad de la vaca y de ese ternero que se lograba. Y no hablamos de calidad de carne, no hablamos, digo, está empezando a ver. Creo que la única inversión grande que hubo, si no me equivoco, fue en el área de ojo de bife, porque estaba relacionada también con el rendimiento de la canal de la res y que le permitía al productor decir, bueno, puedo ganar un poco más de rendimiento, pero calidad de carne, más que el peso, no sé, me preocuparía. Creo que el desafío que tenemos es en qué momento empezamos a invertir en calidad de carne de acuerdo a lo que demandan distintos mercados. No estoy hablando de una calidad o de otra, estoy diciendo nosotros tenemos un monoproducto con una calidad muy, muy definida y que hay en algunos mercados en donde nuestra calidad pasa a ser inferior con respecto a los competidores. Si vos vas a Estados Unidos, la calidad argentina no es premium, no llegamos a premium. Si vas a un Japón, que estábamos hablando hoy, no es premium la nuestra. O sea, tenemos un producto bastante magro y hay mercados que piden otro nivel de marmoleo. Digo, creo que ahí hay un desafío, pero es obvio que la genética va a empezar a invertir en ese sentido y el productor cuando veamos la luz al final del túnel y empecemos a ver que la industria tracciona. Yo creo que estamos en condiciones de empezar a ver una industria que esté investigando el tema de marmoleo, que esté investigando cómo coloca eso afuera a otros. Voy a convocar a Miguel Mejía, médico veterinario. Lo conocí hace unos cuantos años cuando entré en bio y fue de esos vetes, creo que siempre digo lo mismo, que me levantó la vara porque me puso a estudiar bastante para responder a sus consultas y el tiempo hizo que nos fuésemos encontrando cada vez más seguido. Siempre fue un referente para nosotros, alguien que trabaja mucho, que confía mucho en la sanidad de los animales y que tiene mucha experiencia en ese sentido. Por eso me pareció muy atinado invitarlo a que nos cuente cómo debemos abordar una recría desde lo sanitario para que nos rinde y sea eficiente. Así que Miguel, todo tuyo, te controlo con el jefe. En definitiva me dijo bien. Bueno, vamos a correr más que Rodrigo. Me pidieron que les cuente y vamos a tratar de contarles en media hora el por qué tenemos que tener sana una recría. Es evidente que vamos hacia un año o años en los que vamos a tener que hacer recría y entonces una de las cosas que vamos a hablar es los fundamentos económicos sanitarios. Yo no me voy a meter en detalle en ninguno de los puntos porque en media hora no podríamos hablar más que de uno de los temas, así que voy a ir haciendo un pinpoint de las cosas y dándole un enfoque a la charla para tratar de generar los conceptos y las inquietudes. Espero generar muchas inquietudes y tanto yo como cualquiera del equipo de Juan Cruz, que están todos sumamente capacitados, se las van a poder contestar si quedan dudas. O sea que vamos con eso. Yo una frase que siempre, todas mis charlas empiezan es con esta: la enfermedad que menos daño es aquella que no se sufrió. Digamos, yo como veterinario creo que la prevención es la base de la sanidad. El otro día decía, yo no quiero ver animales enfermos, yo no quiero curar animales. Yo quiero que mi trabajo sea evitar que los animales se enfermen. Pero ¿y por qué? Porque las pérdidas por enfermedad no se compensan. O sea, lo que nosotros perdemos, lo que pierde un animal por enfermedad, no va a existir después en el tiempo un engorde mayor, un efecto compensatorio. Y eso nos lleva directamente a esto. ¿Es negocio tener sana la recría? Absolutamente sí, es absolutamente un negocio. ¿Por qué? Porque un animal enfermo lo primero que va a hacer es no comer.
no va a tener consumo de alimento. Entonces imaginémonos el estrés que significa para un ternero en recría no comer. Todo eso nos va a generar en el tiempo la peor ineficiencia, que es aumentar el consumo de mantenimiento en la vida del animal, y eso es una ineficiencia en plata general a nivel empresa terrorífica. La otra cosa, una enfermedad que el animal sufre hoy en la recría me va a afectar el engorde futuro. Ese animal, cuando se cura de una neumonía o de una parasitosis, va a seguir engordando menos toda su vida. Eso está medido y demostrado en un montón de trabajos. Y la otra cosa es que hay algunas enfermedades que se sufren en la recría y que afectan el rinde de la media res. Hay muchísimos datos, y los voy a mostrar, donde se afecta un 1% del rinde de la media res por algo que ocurre en la recría. Entonces, cuando me dice, ¿cómo defino la sanidad en la recría? Son 4 puntos. Algo es sencillito. Yo tengo que construir la mejor inmunidad posible en ese animal, tengo que controlar los parásitos, tengo que hacer una adecuada nutrición, y me voy a meter básicamente con los minerales. Me paro más atrás por la luz porque me están haciendo señas. Y tengo que tener siempre un buen manejo, que es algo no menor y que comprende a los 3 primeros puntos el manejo. Entonces yo digo, bueno, ok, son 4 puntos. ¿Cómo hacemos para hablar de estos 4 puntos? Vamos a hablar en cada punto el por qué, el cómo y el cuándo, para mostrar por qué es importante cada punto, cómo lo haría y en qué momento lo haría. Entonces, construir la mejor inmunidad posible. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades infecciosas de la recría se previenen con una vacuna. Porque la neumonía, que es una de las principales enfermedades de la recría, que es cuando los recibimos, está causada, y uno de sus principales factores predisponentes son las enfermedades virales. Y como las enfermedades virales no responden a los antibióticos, solamente puedo evitar enfermedades virales con vacuna. Entonces, no tengo otra forma. Después, está demostrado que las vacunas contra las neumonías bacterianas funcionan bien. Cuando yo estudié, se decía que las vacunas contra ciertas neumonías eran dudosamente. Y yo acuñé una frase ya hace unos años que es: desde que vacuno, dejé de usar los cuchillos. Cuando yo empecé, hace 40 años, me pasaba los inviernos haciendo necropsias de terneros con neumonía. Y desde que uso las vacunas en forma regular, son rarísimas las veces en que hago necropsias de ternero con neumonía, ¿sí? Después, las vacunas clostridiales, que es otra enfermedad de la recría, son muy efectivas. ¿Y por qué es una excelente inversión? A ver, una vacuna cuesta en kilos de carne nada comparado con lo que me cuesta un ternero o con lo que me cuesta los kilos que me puede sacar un ternero. Entonces, ¿cómo construyo la mejor inmunidad posible en una recría? Aplicando vacunas. Y ojo, de la mejor calidad. Yo insisto con esto. La sanidad es una inversión, no es un gasto. Yo no puedo estar mirando si ahorro un peso. Yo tengo que usar aquello que me vaya a dar siempre el mejor resultado posible. Entonces, lo que a mí o a mi veterinario le parezca que es lo mejor y lo que me va a dar la mejor inmunidad en el animal, eso es lo que yo tengo que usar. La vacuna tiene que estar siempre elegida por el veterinario. No es una cuestión sencilla. No es decir, ay, dame una vacuna de mancha o dame una vacuna de neumonía o de respiratoria. Hay que saber y realmente hay que tener un bagaje de conocimientos para elegir una vacuna. En la próxima transparencia les voy a mostrar por encima ese detalle. Y después, por supuesto, todo lo que hace a lo práctico, ¿no? Si yo compro la mejor vacuna de todas y no la conservo adecuadamente, no la aplico correctamente, no la doy la cantidad de veces que la tengo que dar, y no la aplico en el momento apropiado. Hay vacunas como la de diarrea de los terneros que es increíble. La gente dice, esto no me funcionó, y cuando uno mira un poquito cómo la trabajaron, esa vacuna funciona de cierta forma aplicada en cierto momento, y sin embargo nosotros enseguida le echamos la culpa a la vacuna. Alimentando bien a los animales, yo le doy vacunas a animales que están hechos pelota, destrozados, y pretendo que construir la misma inmunidad que si estuviese vacunando un pibe sano, y no es así. Entonces, yo siempre, hay algo que yo digo,
Las vacunas argentinas son fantásticas, porque cuando yo me puse a monitorear heladeras en los campos para ver cómo las conservaban, cuando yo me puse a abrir cajas en las mangas, a ver la cantidad de frío que tenían las vacunas, y me puse a ver esas cosas, yo digo, y encima protege, porque las condiciones en las que las laburamos muchas veces te da ganas de llorar. Entonces, señores, la mitad de la transparencia para abajo nos toca a nosotros. Son las cosas que tenemos que hacer bien nosotros, ¿sí? Y esto, solamente para ir muy por arriba, ¿qué tengo en cuenta yo cuando elijo una vacuna? Hay un montón de cuestiones técnicas, la inmunidad pasiva, la inmunidad activa, la interferencia entre los anticuerpos maternales y las vacunas, la madurez del sistema inmune, tipo de vacuna, que bueno, en Argentina no tenemos vivas, pero existen y en otros lugares del mundo son diferencias a tener en cuenta, porque hay vacunas intranasales que las doy al día de nacido y me tengo inmunidad de 48 horas. O sea, hay una serie de cuestiones técnicas, ¿no? ¿Qué cepas presentes están en la vacuna? ¿Y qué cepas circulan? ¿Alguien mira eso cuando compra una vacuna? Elegimos las vacunas sabiendo qué cepas circulan en la provincia de Buenos Aires de determinado virus, y a la hora de comprar la vacuna vamos y compramos. O sea, ¿qué cantidad de antígeno tiene la vacuna? ¿Alguien alguna vez miró un frasco o charló con su vete? Che, esta es mejor, ¿por qué? Entonces, nada, ¿cuántas dosis son necesarias para protección? Hay algunos laburos, trabajos que hemos hecho nosotros, donde hemos medido, por ejemplo, en vacunas respiratorias, que 2 dosis protegen bien, como se dice. Ahora, cuando dimos la tercera dosis y medimos los niveles de anticuerpos, nos llevamos una sorpresa, protegen maravillosamente bien, volaban. Entonces, nada, nosotros hemos cambiado los planes sanitarios, y ojo, yo no laburo para Biogénesis, yo laburo en forma privada, laburo para Miguel Mejía. Yo en todos los campos estoy dando 3 dosis de vacuna de respiratoria. ¿Por qué? Porque vi que tengo otro nivel de protección. Entonces, nada. Y después hay un montón de mitos, ¿no? Con las vacunas, que no tenemos tiempo de meternos, pero ojo que muchas cosas que se dicen no son como se dicen. Entonces, ¿cuándo construir la mejor inmunidad posible? Hablando de recrías. El ternero propios en origen. Yo quiero construir la inmunidad cuando mi ternero está al pie de la madre, no en el momento del destete. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar al momento del destete, que es el momento del estrés, en el pico de inmunidad. ¿Cuándo es mi pico de inmunidad respiratoria? Es 20 días después de la segunda dosis de vacuna. Entonces yo doy la primera dosis menos 40, menos 50, menos 60 días antes del destete, y la segunda dosis menos 20, menos 30 días antes del destete. Y llego al destete en pico de inmunidad de la segunda dosis, y ahí en el momento del destete doy la tercera de la inmunidad. Esto tiene variaciones. Por supuesto, los planes sanitarios no pueden ser rígidos. En cada campo se contempla la situación, si está en el monte, si no está en el monte, si se puede hacer, si no se puede hacer. Aprovechamos los movimientos. Esto es el ideal teórico que después se conversa y se adapta a cada situación, ¿sí? Y en términos de compra, que me vienen y que yo no sé cómo me vienen, yo tengo que empezar a construir la inmunidad lo antes posible. Yo lo recibo y doy la primera dosis, ¿sí? Y muchas veces, como cuando lo recibo y doy la primera dosis, que es la dosis de reconocimiento, yo tengo un animal que no está en buenas condiciones, para mí es vital en términos de compra dar tercera dosis. Porque yo no sé si voy a lograr la inmunidad que yo quiero con la primera y la segunda. Entonces, inclusive ahí yo a veces me acorto un poquito los tiempos. En vez de 20 días a la segunda, me voy a 18 para ganar tiempo y para poder dar la tercera a los 18, ¿sí? Y después, por supuesto, existen un montón de cosas. Si uno compra terneros, si le compra siempre a la misma persona, puede hacer asociaciones, puede pedirle que vacunen en origen, llevándole uno la vacuna, pagando un diferencial porque sabe que no se le van a enfermar. Hoy hay feedlots y en Estados Unidos existe el ternero precondicionado, que es algo que hace años y que existe en otros lados. Entonces, y después un tema que la verdad que es bastante polémico, pero todo el mundo dice: me llega una tropa de ternero, lo dejo descansar una semana para que se acomode, porque si no, no van a responder bien a la vacuna. Hay muchos trabajos de feedloteros en Estados Unidos donde hablan del estrés, de la inmunidad, y el estrés lo han medido
Y el estrés que se produce dentro de las primeras 48 horas es todo uno. Y si dejo pasar más de 48 horas, es otro estrés que no se me suma, sino que se me potencia y genera una situación de mucho más estrés. Entonces yo, a no ser que los terneros vengan de 30 horas de viaje sin tomar agua destruidos, yo le hago todo dentro de las primeras 24 o 48 horas de llegada. ¿Sí? No los dejo descansar una semana. Les doy agua esa noche, que estén en el corral, y al día siguiente, o dependiendo de la hora que llegaron, los trabajo. ¿Por qué? Porque la bibliografía que yo leí habla de ese tema del estrés. Yo sé que gente a la que yo respeto muchísimo, como Marcos, dejan descansar, nada. Si fuésemos todos iguales seríamos aburridísimos. Así que, control de parásitos. ¿Por qué tenemos que hacer control de parásitos? Porque los parásitos gastrointestinales son la principal limitante de la producción de carne en una recría. ¿Cuánto nos cuesta? 40 kilos en el primer invierno. Y ojo, 40 kilos de forma subclínica. Subclínica significa no se ve. No me doy cuenta. Si yo me doy cuenta, estoy en mucho más. Si yo, subclínico es, yo no los veo, están igual de lindos, pero engordan 40 kilos más que los que están desparasitados, ¿ok? Afecta el crecimiento, el desarrollo, afecta el engorde para siempre y en un 1% rinde de la media res. Con el desarrollo quiero decir, afecta la relación hueso, grasa, músculo del animal terminado. Vamos a tener un producto de peor calidad cuando lo matemos. Esos son laburos argentinos, Carlos Entrocaso, año 1980 lo demostró, ¿ok? En hembras afecta el área pélvica un 13% y atrasa un mes la aparición de la pubertad. Entonces, ¿cómo es? No llego con mis vaquillonas, tengo problema de parto, pero las crié con parásitos. No es solo selección, no es solo genética. Es laburar bien también y tener animales sanos. Y acá nos encontramos con otra realidad. En Argentina tenemos un nivel de resistencia tan alto a las drogas antiparasitarias que nos obliga a hacer un control de parásitos eficiente. El 93% de los campos de la provincia de Buenos Aires no funcionan las lactonas macrocíclicas, que es las ivermectinas y compañía. Hay resistencia. Y el 24% de los campos no funcionan los benzimidazoles, los lechosos. Entonces, no es más como era en la década del 90, que desparasitábamos y era ok. Hoy desparasitamos y el 93% de las veces que apliquemos una ivermectina probablemente no estemos matando lo que pensamos que estamos matando. Entonces es vital hacer control de parásitos, ¿ok? Y la otra cosa es un concepto. Los parásitos están en el pasto y el animal come pasto todos los días, come parásitos todos los días y bostea huevos de parásitos al pasto todos los días. Entonces esta es una enfermedad que es continua. No es que desparasito y se ha acabado. Desparasito y al día siguiente el animal come pasto con huevos de parásitos que van a hacer ciclo. Y no es que los antiparasitarios duran 60 días como nos decían. Es mentira eso. Un benzimidazol dura 48 horas. Una ivermectina dura 14 días, no 60. Y en el 93% de los casos no funciona. Entonces, si no le ponemos cerebro, vamos a fracasar. Por eso es que tenemos que controlar de parásitos. ¿Cómo hacemos el control de parásitos? Con HPG, análisis de huevo por gramo de materia fecal, con cultivos de larvas. Y ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque al haber resistencia a ciertos géneros, eso hace que los géneros que quedan pongan más huevos y entonces estamos encontrándonos con que están cambiando las poblaciones de parásitos. Entonces, aquello que yo hace 5 años decía, en provincia de Buenos Aires, en la zona del Balcarce, por el laburo del INTA, voy a encontrar esto y esto, venga, el Hemoncus se hizo resistente a la lactona macrocíclica y estoy encontrando todos los cultivos de larva de enero, febrero y marzo hasta acá de Hemoncus. Y resulta que el Hemoncus pone cada hembra de nuevo por día y que patógeno y chupasangre, entonces me cambió. Antes yo no veía un Hemoncus ni a patadas. Entonces no sabemos dónde estamos parados, tenemos que laburar.
Hay que hacer test de reducción de huevos, hay que saber en cada campo qué nivel de resistencia tengo, hablen con sus veterinarios, hagan un control integrado, hay que manejar el pasto, se puede manejar el pasto para bajar el nivel de contaminación de larvas. Yo les tiro los conceptos, podemos hablar una tarde entera de manejo del pasto, entonces sorry que voy así, pero voy. Hay que hacer rotaciones de drogas, el grupo de farmacología de Tandil con Candela Cantón están hablando de combinaciones de drogas como una estrategia para combatir resistencia. Entonces todo esto es muy técnico, no es que voy a la veterinaria y le digo dame este que tiene 3 cosas, no. ¿Por qué voy a usar esta combinación? ¿Por qué la voy a usar en este momento? ¿Qué parásitos tengo? Etcétera. Son cuestiones técnicas que tienen que resolver con sus veterinarios. ¿Cuándo hay que hacer control de parásitos en la recría? Siempre. Si come parásitos todos los días y si botea parásitos todos los días, es una enfermedad continua. Entonces, cuando tenemos una soja, contratamos un grupo de gente que hace monitoreo una vez por semana y cuentan los bichos, y nosotros no podemos contar los bichos en la materia fecal de nuestros terneros una vez por mes, cada 30 días. Fíjense la diferencia de criterio que aplicamos a las diferentes cosas, ¿no? Entonces, de que tienen 5 meses de edad hasta que se encierran no venden HPG cada 30 días. Esa es mi indicación. Y por supuesto, HPG lidia por tratamiento para evaluar la efectividad de los tratamientos. Y 2 detalles que son importantes. Cuando ingresan animales al campo, yo no quiero ingresar cepas con resistencia, portadoras de resistencia. Entonces yo tengo que hacer un tratamiento especial, posiblemente con una combinación de drogas, porque no sé cómo vienen. Y cuando yo entro a un corral, nosotros hemos tenido que sacar 10.000 cabezas de un feedlot para retratarlas porque solamente le habían dado una ivermectina al ingreso. ¿Y a quién se le ocurre darle una ivermectina al ingreso a un corral? A un bicho en un país donde el 93% de los campos tienen resistencia. Es dejarlo sin desparasitar. Entonces hay que laburar estas cosas, hay que pensarlas, hay que en los corrales hay que ingresar con combinaciones de drogas. Y ojo, no me quiero meter con la sarna, pero está viendo sarna, hay que hacerse todo un planteo con la sarna también, ¿no? ¿Cómo vengo, Juan? Bien. Nutrición. No, vengo impecable. Aire. Nutrición. Nutrición, por supuesto, es dar de comer bien, pero es muchas cosas más. Los viejos decían la sanidad entran por la boca y en esa época decían los terrenos cabeza que compré no sé dónde que están en la alfalfa nunca se enferman. Y no. Jorge Costa en 30 de agosto lo midió en un trabajo con el que era Guanaco las Toscas, que las tropas que ganaban más de 400 gramos por día les daban 1.3 desparasitadas menos en el primer invierno que las tropas que ganaban abajo de 400, que era 425 gramos por día el corte. O sea, está muy relacionado todo eso. Y otra cosa, la formación de inmunidad es un proceso activo con gasto de energía y los anticuerpos son proteínas. Entonces, si mis animales no están comiendo adecuadamente y no tienen energía y no tienen proteínas, no van a poder formar una buena inmunidad. Entonces esto está directamente relacionado con la construcción de inmunidad que yo quiero hacer con las vacunas, ¿sí? Entonces, nada. En parásitos está absolutamente demostrado que la inmunidad depende del porcentaje de proteína. Es más, en ciertos lugares del mundo, del Reino Unido, se dan dietas con niveles especiales de proteína y se ha medido que se bajó la cantidad de desparasitadas que hicieron falta en el invierno. Y después otra cosa, la parasitosis afecta primero que nada el consumo alimentario. Lo primero, antes que veamos nada, antes que suba el HPG, los animales empiezan a comer menos. ¿Cuánto menos? Hasta la mitad. Entonces, otra vez, yo voy a tener animales que no están comiendo lo adecuado porque están empezando a sufrir una parasitosis y eso me va a afectar todo lo que viene atrás. Yo tengo algunos cuentos muy divertidos. Cuando yo le dije esto por primera vez a un cliente, fue el mismo cliente que lo usó muy inteligentemente. Él era muy observador
Y entonces cuando yo iba al campo, en esa época hacíamos visita mensual, juntábamos bosta, me dice, los del 37 van a tener parásitos. ¿Por qué? Hace una semana la parcela me duraba un día y ahora me dura un día y medio, un 50% más. Y juntábamos la bosta y empezaba a subir. Ahora, la primera vez que yo fui a ese campo, que tenía un 17% de novillos síndicos muertos por parásitos, en el año 1987, no me olvido más. Cuando le digo diagnóstico de parásitos, solucionamos, chimpón, le digo, y ojo, que ahora van a empezar, estamos en pleno invierno, que ahora van a empezar a comer en serio. Y al mes siguiente, cuando voy, me dice, no tengo comida. Se comieron todo. Porque además él tenía una enfermedad muy particular que los animales tenían por fuerza que comer donde no hubiese parásitos, entonces no podía ir a las pasturas. Entonces lo único que tenía era rastrojos. Y se comió todos los rastrojos en un mes y no tenía más nada. Me decía, ¿qué hago? Porque si los mando a donde hay parásitos se me van a morir. No nos vamos a meter con eso. Pero es muy curioso como cuando estas cosas que uno las oye como teóricas, mirá lo que dice Mejía, andás, el alimento. Está medido, 50% menos de comen, así que y se puede ver si uno le presta atención a eso. Nutrición, minerales. ¿Por qué tenemos que ocuparnos de los minerales? Cobre. Nosotros tenemos carencias de cobre tremendas en el país y creo que no le damos importancia. Yo estaba leyendo un libro nuevo que salió en noviembre del año pasado de nutrición mineral y donde hay una frase que la puse en Twitter, donde el tipo dice, los niveles de minerales que estamos recomendando en las inyecciones y en las sales son los niveles para cubrir aquellas carencias que producen enfermedad, no los niveles que permiten maximizar la expresión productiva. Y yo vengo jorobando hace rato con varias cosas. Hoy hablábamos con Martín del equipo de Biogénesis que me decía, che, tal campo están dando cobre una vez por mes en terreno al pie. No será mucho. Yo le digo, no, es mi recomendación. ¿Por qué? Porque vemos la respuesta, porque medimos la respuesta, porque medimos que a los 30 días estamos llegando con lo justo, que en algunos animales ya tenemos carencia de cobre, y ahora estamos, por ejemplo, midiendo zinc, y a los 60 días de haber dado el zinc, llegamos y es como que nunca hubiésemos dado nada, no hay zinc, estamos muy abajo. Entonces creo que realmente con los minerales se viene en 1000 pensamientos un planteo diferente, ¿no? Entonces, el cobre que afecta al engorde. En ensayos nuestros en el oeste de la provincia de Buenos Aires hemos tenido 300 gramos por día de diferencia de engorde con cobre sin cobre, zona de Lima. Por ejemplo, en terneros al pie tenemos, que no se da cobre comúnmente en terneros al pie, nosotros tenemos medido diferencia de engorde de 70 gramos por día, en zona de Chascomús, Bahía de San Borondón. Por ejemplo, en Campos y Castel estamos dando cobre cada 30 días y seguimos viendo terneros con carencia clínica de cobre. Entonces, nada, hay ciertas zonas donde la carencia de cobre en terneros provoca una enfermedad, una inflamación de corona y una renguera, que es algo muy particular, lo hemos visto mucho en zona de Roberts, Pasteur, es como curioso, es como en esa cuenca, terneros al pie, empiezan a aparecer rengos y mancos con inflamación de corona, damos cobre y lo paramos. Estamos laburando bastante con úlceras de cuajo que estamos encontrando en terneros. Para mí tienen una asociación con cobre, la literatura dice que no, damos cobre. Y además ahora estamos encontrando en trabajo con Marcos deficiencia de selenio en esos mismos campos. Entonces también estamos dando selenio. Pero bueno, eso no hay laburos científicos que lo muestren. Pero nada, cada vez que tengo un despelote de eso, doy cobre, doy selenio y lo paramos. Entonces, el cobre funciona en un montón de cosas, actúa como coenzima en un montón de procesos enzimáticos, afecta la reproducción. Magnesio. A nadie se le ocurre dar magnesio en la invernada. Nosotros hemos tenido casos de hipomagnesemia clínica en invernada y en recría.
Y lo que más nos encontramos fue el año pasado, cuando trabajábamos en vacas, que encontramos un montón de animales con hipomagnesemia subclínica, un 40% de animales que tenían niveles de magnesio en vacas. El rodeo no tenía nada, pero cuando sacamos sangre nos encontramos que había muchos animales. ¿Cuánto afecta eso, esa hipomagnesemia subclínica? ¿Tenemos hipomagnesemia subclínica en las crías, en los terneros? No lo sabemos. Creo que ahí hay todo un lugar para trabajar y ocuparse. Y la otra cosa que nos pasó es que encontramos hipocalcemia subclínica. 50% de animales con hipocalcemia subclínica. Entonces, nada, es como para empezar a... Son temas que hay que trabajar un montón y empezar a mirar otra forma. Y los datos de selenio, nada, ya no es hay selenio, problema de selenio con signo de pregunta. Tenemos datos de la zona de Belville, de Córdoba, donde es como que nunca hubiesen comido selenio los bichos. Es sorprendente. Sacamos sangre y no hay selenio. 30 minutos, bueno, vamos a volar. ¿Cuándo damos los minerales? Cobre, vacas y vaquillonas damos preparto, cobre, terrenos al pie desde el mes de vida, en recría cada 60 días, cobre al ingresar a corral, muchas carencias secundarias, dando cobre por boca no lo soluciono, tengo que dar cobre inyectable. Zinc con el cobre, magnesio acabo de hablar, calcio les acabo de decir que me está quemando la cabeza, selenio lo mismo. Pero es que es verdad, que me está quemando la cabeza porque no tengo una solución y no tengo la medición y no hago investigación, entonces no es que puedo decir vamos a armar un ensayo y vamos a mandar un grupo de 5 pibes para que... No puedo. Tenemos la duda, cuando encontramos el despelote medimos, decimos, uy, esto podría ser mucho más grande de lo que vemos es la punta del iceberg que hay abajo y no tengo ni plata ni tiempo para estudiar. Entonces, cobre como inyectable sí o sí, porque mucha carencia secundaria, zinc inyectable, sales, los americanos dan sales todo el año a todas las categorías, muchos macronutrientes y todos los micro. O ellos son unos pavos que les gusta tirar la guita, o nosotros somos unos renegados y los llevamos a los animales en el mínimo de lo que aguantamos para que no se nos mueran. No sé, me preguntaría en qué lugar estamos. Magnesio, cuando tenemos despelote damos en el agua de vida con cloruro, cuando damos suplementación con óxido. El manejo, no por último es lo menos importante. Esto está, todo lo anterior sin un adecuado manejo no sirve. Y el estrés no es el estrés que ahí pongo manejo propiamente dicho, golpes, perros, gritos. Nosotros tenemos que cambiar la cabeza de cuando pensamos en estrés en un animal, pensemos en realmente en qué le produce estrés. Yo cuando veo la forma en que se reciben los terneros en los campos, y doy un ejemplo, no, yo los dejo 48 horas sin comer, para que aprendan a comer. Cuando van al comedero no sabés cómo comen. ¿Y cómo no sabés cómo comen? Se te cago de hambre. Pero además hace 48 horas que no comen. Imagínense un chico de 5 años al jardín para que se porte bien, lo dejo 2 días sin comer en el jardín, encerrado, sin ir a la casa, sin ver a la mamá, gritando solo, y por si acaso le pongo 8 hilos de eléctrico a la vuelta, para que si se arrima a la pared a descansar, no cargue patadas. Entonces, y después decimos, no, yo no trabajo con perros. El estrés es otra cosa. El estrés es la bebida sucia. El estrés es un pozo para ir a tomar agua. Imagínense si yo le metí una fosa con cocodrilo para llegar a los sándwiches. De perderse. Digo a nadie, pero bueno, nos reímos, pero no estamos acostumbrados a pensar realmente, che, mis terneros, ¿qué estrés tienen? ¿Cómo los voy a manejar para que realmente no tengan estrés? Para que no estén 14 horas a rayo de sol. Estamos estando en enero en algunos campos, con 30 grados. ¿En qué condiciones? ¿Cómo? ¿Qué agua? ¿Qué bebida? ¿Qué cantidad de bebida? Hay un montón de cosas. ¿Cómo los movemos? ¿Cómo los encerramos? Manejo también es manejo de productos, manejo de la manga, manejo de las heladeras. Hay un montón de cosas de manejo que tenemos para trabajar y que eso incluye capacitar a la persona, porque esa es la otra cosa. Nosotros contratamos a una persona, yo uso siempre el ejemplo de los tacos. Contrato a un ordeñador. Che, ¿cuál es tu trabajo? Ordeñar.
Bueno, ¿sabés ordeñar? Sí. Al día siguiente voy a la fosa y digo, pero estás ordeñando mal. Nosotros tenemos una rutina de 7 pasos. Vos me dijiste que sabías ordeñar. No, vos pretendés saber ordeñar. Ordeñar para mí es sacar leche dentro de la teta. Lo otro es otra cosa. Entonces, si yo no les enseño, si yo no los capacito, si yo no les digo lo que quiero y si yo no les muestro cómo se trabaja, no puedo pretender que trabajen bien. Y eso es manejo. Y eso es manejo desde el lado empresarial. Y los dejo con mi vaquita. Perdón. Y me toca de repente ser a mí quien les cuente un poquito sobre esta vacuna y sobre todo el lanzamiento y todo el trabajo que se ha hecho. Pero primero quisiera poder agradecer a todo el equipo de trabajo, del equipo comercial, de marketing, que laburaron durante un montón de tiempo para tener todos los materiales, para armar un video publicitario que vamos a ver, para llegar al día de hoy con todo en condiciones para hacer un lanzamiento como venimos acostumbrados, pero también a todo el equipo interno de Biogénesis Bagó que trabaja para traernos el producto a disposición de los veterinarios y de los productores, ¿no? Atrás hay un gran equipo de trabajo que los veo acá sentados desde la parte de producción, regulatorio, calidad, producción, un montón de gente que labura, que va aportando su granito de arena, los chicos de ensayos clínicos que hacen las pruebas para que la vacuna tenga su registro y su aprobación por parte del SENASA, y que hace que nos dan un montón de información para que después nosotros en comercial podamos de alguna manera salir a contar qué producto tenemos y cómo lo podemos colocar. Así que nada, agradecer a todos los que trabajaron en el desarrollo, y que no es fácil, no es de un día para el otro, sobre todo con los estándares de calidad que está acostumbrado a trabajar Biogénesis Bagó, pero la verdad que en el último tiempo venimos teniendo año tras año nuevas novedades. En los últimos años, la verdad que venimos teniendo en comercial novedades y propuestas para acercarle a los veterinarios y a los productores de lo que ha sido en el último tiempo un Fluoroxin, un Ubreden, la vacuna, la tuberculina, el Forboc FT, que es un producto que el año pasado nos empezó a dar muchísimas satisfacciones, y hoy llegamos a una vacuna que la verdad que decimos que es una vacuna muy esperada, o que fue una vacuna muy esperada. ¿El pasador? Lo tenía escondido. Bueno, antes de meternos un poquito en lo que es la vacuna en sí o contar algunos aspectos, nos pareció importante contarles de qué va el mercado de vacunas en Argentina. El mercado de vacunas en Argentina se compone por distintos síndromes. Toda esta información es del 2022 y es información que se construye a partir de los reportes de cámara, de lo que es CAPROVE, es donde los laboratorios que están asociados reportan su información, y de las aprobaciones que hace el SENASA de las vacunas en Argentina. Y vemos que las vacunas clostridiales se venden o se comercializaron en el 2022 36 millones de dosis, 28 millones de dosis de vacunas respiratorias, 22 millones, casi 23 de vacunas para carbunclo, 15 millones de vacunas reproductivas, y así tenemos los reactivos, que es el PPD, lo que es tuberculina, las vacunas para diarrea, brucelosis, queratoconjuntivitis. Ese es el mercado de vacunas. Estamos hablando que en 2022 aproximadamente 130 millones de dosis de vacuna consumen los productores y veterinarios en Argentina. Esto que ven acá es cómo de alguna manera podemos ver cuál es el grado de adopción. Sabemos que se venden 130 millones, vemos cómo se reparte más o menos la torta entre los distintos síndromes. Ahora, si contrastamos lo que se vende con lo que debería utilizarse, eso de comparar el mercado real, lo que se vendió, con el mercado potencial, que debería utilizarse en función de las cabezas de ganado que tenemos en el país por cada provincia, el plan sanitario que debería utilizarse, ¿no?
para prevenir cada enfermedad, nos arroja esa diferencia. Si vamos a lo que es vacunas clostridiales y asumimos que deberíamos dar 2 dosis de vacuna clostridial a los terneros y 2 dosis en novillos y vaquillonas, que son las categorías en recría, haciendo un plan sanitario básico, deberíamos utilizar por año 54 millones de dosis. Sin embargo, dijimos que se comercializan 36 millones de dosis, o sea que el grado de adopción de vacunas clostridiales en Argentina es del 67%. Así podemos seguir para vacunas respiratorias, para lo que es carbunclo, para lo que es reproductivas, diarrea, querato y brucelosis. Brucelosis, si vemos, es de la que mayor adopción tiene, cada hembra se lleva su dosis, estamos prácticamente entre lo que se vende y lo que se aplica, estamos bien. Cuando hacemos el global, el grado de adopción de vacunas en Argentina es del 50%. O sea que para producir eficientemente estamos usando el 50% de las vacunas que se deberían utilizar en un plan sanitario básico. Si vamos a lo que propone Miguel, estamos un poco más lejos. Con algunos síndromes les podría reconocer que incluso somos benévolos haciendo algún cálculo, porque si metemos en la torta todas las vacunas de querato, por ejemplo, que deberían aplicarse, nos quedaría bastante más lejos que solamente el 16% de adopción. Si nos metemos en lo que es estrictamente el mercado de vacunas respiratorias, porque lo que estamos presentando hoy es una vacuna para... me le estoy moviendo el de la cámara. No me di cuenta yo también. La próxima, el de la cámara más lejos. Fíjense lo que es la línea de crecimiento en los últimos 10 años, 8 hay ahí, de vacunas respiratorias en Argentina. Pasamos de 20 millones de dosis de vacuna respiratoria a 28 millones de dosis de vacuna respiratoria. Es uno de los segmentos de vacunas que más creció en ese último tiempo. Si segmentamos el mercado de vacunas y vemos lo que son las vacunas con BRCB, o sea, con el virus sincicial respiratorio, vemos que creció apenitas, un poquito, que más o menos se mantuvo estable. Si vemos el mercado de vacunas respiratorias clásicas, o sea, combinaciones de virus y bacterias que afectan el sistema respiratorio específicamente, también se mantuvo estable a lo largo del tiempo. La fuerza de tracción del crecimiento de las vacunas respiratorias en su conjunto vino de la mano de las vacunas respiratorias combinadas con Moraxella. 18 millones de dosis de vacunas combinadas con Moraxella se comercializaron en el 2022 y es un mercado en el cual hay veterinarios, clientes y productores, muchas veces amigos de Biogénesis Vagó, usuarios de Biogénesis Vagó, que buscaban una alternativa que no la estaban encontrando. Hoy les podemos decir, con el lanzamiento de Biopoligen Q, a ese segmento de productores que usan ese tipo de tecnologías, que tienen disponible una vacuna de calidad de Biogénesis Vagó. Ese fue de repente uno de los motivos que nos llevó al desarrollo de la vacuna para ponerla en el mercado, ¿no? Si nos metemos un poquito más técnico en lo que es las enfermedades, habló Miguel del síndrome respiratorio bovino y la queratoconjuntivitis infecciosa. Son dos de las enfermedades que más impacto tienen en los distintos sistemas productivos en Argentina. Estamos hablando de que el síndrome respiratorio bovino es sin duda la principal causa de muerte en sistemas de engorde corral en Argentina y en el mundo, sin lugar a duda, de que es una enfermedad que genera como mínimo 20 kilos por animal enfermo. Esto si contamos la menor eficiencia en la producción, la menor ganancia diaria de peso, los costos en tratamiento, la mortandad, la mano de obra, la menor calidad de res en un animal que se afectó por neumonía. O sea, es una enfermedad que nos pasa factura, que sabemos que está presente y, como bien también dijo Miguel, que está muy ligada a factores de estrés, todo aquello que genera estrés desde el manejo, estrés desde lo climático, desde las condiciones ambientales, desde el hacinamiento, hace que predisponga la presentación de un brote de neumonía. Si vamos a lo que es queratoconjuntivitis, es sin duda la afección ocular más importante de los bovinos. Es una enfermedad que sabemos que genera de 10 a 15 kilos por ojo afectado, que eso se traduce en una menor eficiencia productiva.
en también gastos de mano de obra y gastos de tratamiento. Los animales afectados de querato sabemos que sufren tremendo dolor y que no van a comer y que no van a ser productivos. Y si estamos hablando de cabañas de reproducción o de establecimientos que quieren hacer su reposición con vaquillonas, ni hablar de tener animales con ojos afectados, así que es una enfermedad sumamente importante y que también depende de factores predisponentes para presentarse. O sea que todo esto lo vamos a tener, ¿no? El estrés lo vamos a tener, las condiciones medioambientales las vamos a tener y tenemos la posibilidad, no de gusto puse esa foto con las moscas son grandes vectores de la queratoconjuntivitis desde los ojos afectados a los ojos sanos y nos multiplican la enfermedad en los rodeos. ¿Cuáles eran los esquemas sanitarios que nosotros recomendamos para la aplicación y prevención de estas enfermedades? En un sistema de cría, como dijo también Miguel, una buena inmunidad de base en terneros al pie de la madre, con 2 dosis con intervalo de 30 días antes del destete, y luego en esos terneros que quizás los compramos para ingresarlos a feedlot o a sistemas de recría, que no tenemos el historial de vacunación, que no sabemos si se han vacunado o no, también hacer un esquema de vacunación con intervalo de 21 días, y ya después los novillitos que estén en recría hacer los refuerzos como mínimo cada 6 meses para mantener la inmunidad elevada. Si nos vamos al tambo, para no olvidarnos de los productores lecheros, porque siempre le hablamos muchas veces al productor de cría, pero los productores de tambo también tienen que prevenir estas enfermedades. Si hablamos en la crianza, antes de salir de esa etapa de crianza, o de guachero, o de estaca, o de jaula, o hoy son comunitarias las crianzas en los tambos también, debería salir esa ternera antes de afrontar ese proceso de estrés con 2 dosis con intervalo de 21 días y después hacer las revacunaciones durante la recría cada 6 meses. Ahora sí me voy a meter un poquito con lo que es esta vacuna, Biopoligen Q. Por ahí generó como un poquito de expectativa de cómo es, qué será, qué tendrá, qué no tendrá. La vacuna está indicada para la prevención del síndrome respiratorio bovino y la queratoconjuntivitis. Tiene una composición donde tenemos agentes virales y bacterianos, el virus de IBR, el virus de la diarrea viral bovina, el de parainfluenza tipo 3 y las bacterias que afectan la parte respiratoria, Pasteurella, Mangenia, Histophilus y Moraxella bovis. Todo eso, cepas inactivadas, ayudadas en un gel de hidróxido de aluminio, conforman lo que es Biopoligen Q. Nosotros siempre hablamos, o por lo menos yo hice un poquito de mención al principio de ofrecer una vacuna de calidad, y a veces traducir esa palabra calidad es como difícil. Cuando tenemos la posibilidad de que la gente nos viene a visitar, tenemos esa posibilidad de acercarles, de darles a conocer y de mostrarles dónde trabajamos y cómo trabajamos dentro de la planta. Cuando salimos un poco afuera, lo hacemos mediante alguna presentación tratando de contar algo de lo que son los procesos productivos de nuestras vacunas. De alguna manera, poder contar un poco los procesos y nuestro sistema de calidad nos permite acercarles de repente un poquito eso de cómo trabajamos y por qué hablamos de calidad biogénesis vago. El proceso de producción de vacunas en vivo comienza en este caso ya sea por el cultivo viral o bacteriano. En el caso de los virus, antes de poder cultivar los virus tenemos que tener células para que después, infectándolas con el virus, podamos replicar esas partículas virales. Y obviamente que cada uno de los virus que a veces nos toca cultivar tiene predilección o es mejor hacerlos en un tipo de células que en otro, así que ahí las chicas trabajan mucho para primero cultivar células o criar células que logren el anclaje y que después las podamos infectar con los virus. Hay un proceso muy interesante o muy importante dentro de la producción de vacunas, que es la inactivación. Si nosotros no hacemos una buena inactivación y no controlamos esa inactivación, corremos el riesgo de sacar después un producto que pueda ser potencialmente nocivo, patógeno. Entonces, en el proceso de producción, la inactivación es un proceso fundamental y que nos asegura que el proceso hacia adelante
va bien, va seguro. Cande, saliste en todas las fotos, ¿dónde estaba? Ahí está. Así que nada, esa es parte de nuestro proceso. Después también tenemos todo lo que es la parte de purificación de antígenos, o sea, quedarnos con el antígeno que nos interesa, cuidar ese antígeno, concentrar la formulación. Partimos muchas veces de reactores de 4.000 litros, me corrigen las chicas cualquier cosa, pero 4.000 litros va a llegarle un volumen mucho más manejable, mucho más fácil de manejar. Se hace la purificación del antígeno, la filtración, logramos un volumen más reducido. Luego se hace la formulación, ahí en esa parte estuvo la titulación, sabemos cuánto nos rindió cada virus. Todo esto se hace por separado, por un lado un virus, por otro lado otro virus, por otro lado una bacteria, otra bacteria, o sea, son procesos todos separados. Llegamos a la parte de formulación, colocamos lo que necesitamos, lo que dice el registro que hay que poner de cada una de las formulaciones, se agrega el adyuvante y ya tenemos el proceso para ir a envasar y luego para almacenar. Parece simple, parece un pase de magia, pero esto lleva muchísimo trabajo, muchísimos controles. Nuestro proceso productivo para hacer una vacuna como esta puede llevar 200 días de punta a punta, desde que elaboramos los primeros antígenos hasta que vamos haciendo los controles de calidad. Los controles de calidad o de potencia suelen ser procesos biológicos, hay que vacunar, hay que esperar la respuesta, entonces todo eso va llevando su tiempo. Tenemos los procesos de formulación y envase, los controles de calidad internos y los controles de calidad que hace el organismo que nos va a liberar la vacuna. 200 días nos puede llevar eso. Si nosotros no contamos con la información de mercado, no conocemos nuestra posición en el mercado para cada uno de los síndromes, si no tenemos un diálogo permanente con las áreas de planeamiento, de producción, de calidad, podemos errar el vizcachazo y no tener la vacuna en el momento que la que tenemos que tener. O sea, atrás de una vacuna, de un simple frasco de vacuna que a veces está en una manga mal conservado, hay un montón de inversión de tecnología y de trabajo. Por eso nos parece importante resaltarlo, porque a veces no se toma dimensión de todo eso. Una vacuna como Biopoligen Q tiene más de 400 controles en todo su proceso. Control de materia prima de insumos, controles de antígenos, controles del granel, los controles del proceso de envasado y los controles en producto terminado. Estamos hablando de cada pasito lleva sus controles, hay que controlar los equipos, hay que controlar cada uno de los antígenos. Es un proceso que a veces no, repito, como que no se tiene en cuenta, y la verdad que hay mucho trabajo. Todo eso lo hace nuestro equipo de calidad y que siguen fundamentalmente. Uno cuando dice, bueno, ¿qué es lo básico? Bueno, identidad de esos antígenos que pusimos, pureza, eficacia y sacar un producto seguro y potente, ¿no? Para el mercado. ¿Lo dije bien, chicas? Gracias. Bueno, pero después la verdad, la milanesa, ¿cómo va a andar la vacuna a campo, no? Porque hasta ahí, todo muy lindo, la mesada, las pruebas, las validaciones, la bibliografía, se sigue de alguna manera cruzando esto. Pero el organismo de control, el SENASA, nos pidió para el registro de esta vacuna realizar una prueba una prueba a campo, por un lado, una prueba para la duración de inmunidad que llevó 210 días. Ahí se utilizaron 20 animales, 20 terneros, entre 6 y 8 meses, machos y hembra Angus, y también una prueba de tolerancia, porque no podemos dar un producto, sacarlo al mercado sin asegurarnos que ese producto sea tolerante tanto a nivel sistémico, o sea que no genere reacciones de anafilaxia, como tolerante a nivel local, o sea que en el punto de inoculación tengamos el desarrollo de una reacción inflamatoria que, en este caso, para esta vacuna, a los 7 a 15 días ya tiende a desaparecer. O sea, uno vacuna y no tiene reacciones en punto de inoculación, de manera que eso afecte la posterior calidad de carne. Estamos hablando de una vacuna segura. La prueba oficial fue con los 20 terneros. Después se hicieron pruebas a campo para completar un total de 610 terneros en 2 campos distintos. Esto se hizo en zona de Rauch.
Para hacer una prueba de duración de inmunidad, uno tiene que salir a buscar animales que sean dentro de todo vírgenes. O sea, nosotros tenemos que ir a buscar terneros que, si los sangramos y pedimos que nos hagan una búsqueda de anticuerpos de IBR, nos dé negativo. Si nos da positivo, nos interfiere en la prueba. Así para cada uno de los antígenos que teníamos que medir. Así que el laburo del equipo de Santiago Raggio, por hoy creo que lo vi a Román, que estuvieron trabajando muchísimo tiempo con esto. Primero tienen que encontrar el campo, después asegurarnos que tengamos esos animales libres de anticuerpos para poder probar la vacuna. Hay un grupo que se deja como control sin vacunar, hay un grupo que se vacunó, una dosis, 2 dosis, el intervalo de 30 días, arranca la prueba y arrancamos con los sangrados. Todo esto fue íntegramente auditado y supervisado por el SENASA, venían a las fechas de vacunación, a los sangrados, siguieron todo ese proceso y estos son algunos de los resultados. Voy a explicar brevemente cómo se puede interpretar este grafiquito, les muestro el resto de los grafiquitos un poquito más rápido para no detenernos en cada uno, así podemos seguir. Pero básicamente la línea naranja es el grupo control sin vacunar, la línea celeste que va arriba es la descripción de la inmunidad de los terneros y la línea del medio, ese es el punto de corte. Para algunos de los antígenos está determinado cuál es el punto de corte en el cual se considera que una vacuna es satisfactoria y que está protegiendo contra esa enfermedad. O sea que no da lo mismo superar o no superar esa barrita. En este caso, para el DBV, para el virus de la diarrea viral bovina, el punto de corte o el cutoff está en 0,9. Bueno, así, en este caso, lo que es DBV se hizo por cero neutralización. Cada uno de los antígenos de la vacuna tiene distintas pruebas y distintos puntos de corte. Si seguimos lo que es IBR, nos mostró ese gráfico de duración de inmunidad arriba de los 200 días, de los 209 días. Para lo que es el PI3 ya cambia, no le hagan caso porque me quedó mal eso que dice el título neutralizante, sino que el PI3 se mide por inhibición de la hemaglutinina. Es una palabra súper difícil, no le hagan caso, pero vemos cómo se va arriba y así podemos seguir con las bacterias, Mannheimia, que esto se hace también por otro método, no es neutralización. El de Pasteurella es un ensayo que se hace distinto, por eso le puse un gráfico distinto que me permita de alguna manera mostrar. Acá hay que tener arriba del 80% de los ratoncitos, se hace por inmunidad pasiva, medición de la inmunidad pasiva. Entonces vos tenés que tener arriba del 80% de los ratoncitos con inmunidad. Entonces el punto de corte está ya en el 80%. Parece que la línea es como que lo sobrepasa, pero en todos los puntos se va superando el 80% de inmunidad de los ratoncitos. Y así con el resto de los antígenos. No contábamos muchas veces con este tipo de pruebas de una vacuna. Una prueba a campo de estas no abundan, no hay demasiado. Para nosotros como técnicos que tenemos que salir a la calle, contar con este tipo de información nos da muchísimo respaldo porque nos permite de alguna manera salir a ofrecer un producto que sabemos que cuenta con estándares de calidad y cuenta con pruebas que nos permiten elevar los niveles de inmunidad de los animales si están dentro de un esquema correctamente realizado. Así que nada, un orgullo para todos nosotros. Les vamos a compartir un spot publicitario que ya está un poco circulando por las redes y que se hace con gente amiga, con gente del equipo, pero que pretende de alguna manera sintetizar lo que buscábamos con esta vacuna, que es dar respuesta, dar solución a un segmento de productores que buscaban una vacuna combinada con respiratoria combinada con Moraxella. ¿Eso lo pones vos?
En Biogénesis Vagó trabajamos todos los días para hacerte la vida más fácil. Te escuchamos, nos mantenemos cerca. Por eso lanzamos Biopoligénico, la vacuna que estabas esperando. Respondemos a tus necesidades con soluciones. Cada dosis previene 2 enfermedades frecuentes en los rodeos: el síndrome respiratorio bovino y la queratoconjuntivitis. Con la calidad de Biogénesis Vagó, Biopoligénico reduce las posibilidades de contagio y acelera la recuperación de los animales. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Acá pueden aplaudir de vuelta. Gracias por venir. Vicky, vení, porque sos gran parte de esto con el equipo. Nada, de verdad que es un placer poder poner un nuevo producto en el mercado, poder compartirlo con nuestro equipo, con nuestro gran equipo, con amigos, con colegas, con clientes. Y nada, se labura un montón para llegar acá, ahora a laburarlo, ¿no? Así que bueno, de mi parte gracias. Le dejo lo último a Vicky, si quiere cerrar. No sé qué ibas a decir. Ahora nos vamos todos al stand de nuevo. Eso lo tenés que decir vos. Nada, gracias Juancho, gracias a todo el equipo que se acercó para acompañarnos. Llevó un montón de trabajo, espero que les haya servido la charla de Rodrigo, la charla de Miguel. Y ahora sí, los esperamos a todos acá al lado en el stand. Tenemos de nuevo más comida y algo fresquito para tomar. Así que gracias a todos por acercarse.